Buenas noches para todos. Sí, son muchos, no se veía bien. Agradezco inmensamente la invitación que me han hecho tanto el doctor Gonzalo Restrepo como el presidente de la Junta del Grupo Éxito, el doctor Guillermo Valencia, el doctor Darío Jaramillo y, por supuesto, un buen amigo, exgerente de la ANDI Antioquia y expresidente de la Junta de Dirección General, Carlos Mario Giraldo, para acompañarlos en este programa de reconocimiento a los socios comerciales del Éxito y que realmente pues, se ha vuelto ya en esta segunda edición un punto de referencia de la relación tranquila y constructiva entre proveedores y grandes superficies, especialmente en el Grupo Éxito. Déjenme primero que todo empezar diciéndoles que cuando hacen esa liturgia de leer la hoja de vida del que va a decir algunas palabras, cuando esa hoja de vida es así de larga, lo que quiere decir no es que la persona que han invitado sea muy importante, sino que escogieron una persona muy vieja. Y creo que este va siendo ya el caso de este invitado que tienen hoy ustedes. Mi saludo también muy especial para el colega doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO y compañero de tantas lides durante tantos años, y al doctor Rafael Flores de GS1. Me sugirió Darío Jaramillo que en vez de hacer una presentación de esas formales de PowerPoint muy econometrista, aprovechara la presencia de todos ustedes, incluida la del señor embajador designado en París, nuestro embajador de Colombia en Francia, el doctor Gustavo Adolfo Carvajal, para darles más bien una pincelada sobre lo que desde el sector privado vemos es el actual momento brillante, por cierto, de nuestro país. Y siempre apelo para esa descripción del momento a una comparación que hago en mis asambleas y hago en la Asamblea General después, de dónde estamos y en qué hemos cambiado desde el punto de vista económico. Y me parece que para un equipo como el de ustedes, de proveedores de empresas sumamente serias del país, y que quieren ver hacia adelante cómo puede venir su negocio propio, su actividad empresarial, y por supuesto para una empresa tan importante para la estabilidad económica colombiana como es el Éxito. Hay que compararse, saber dónde estábamos y para dónde podemos ir. Y en esa materia las cifras colombianas, yo lo digo siempre con mucho entusiasmo, creo que no tienen esas cifras comparación posible en cuanto a su cambio en el mundo en desarrollo y en los mercados emergentes. Síganme en 10 años apenas de transcurso de la economía colombiana. El tamaño de esta economía, la economía que ustedes hoy alimentan con los canales de distribución y con la proveeduría, era una economía hace apenas 10 años, en el año 2000, que no alcanzaba a valer en PIB anual, todo lo que produce un aparato económico al año, 95.000 millones de dólares. A junio del año 2010, de este año, esa cifra se había elevado a casi 290.000 millones de dólares. Es una multiplicación por más de 3 veces lo que ha pasado en aquellos bienes y servicios públicos y privados de los que los ciudadanos colombianos disponemos hoy con respecto a aquellos de los que disponíamos hace 10 años. Y eso hace que el ingreso de los colombianos se haya igualmente multiplicado por casi 3 veces. Ustedes eran proveedores y el Éxito era un comercializador de una economía donde los ciudadanos tenían $2.500, $2.400 de ingreso hace 10 años. Hoy hacen ese mismo oficio, pero para unos ciudadanos
que tienen $6.500 cada uno de ellos a 30 de junio de 2010. ¿Y cómo es de distinto entonces ese consumidor? ¿Cómo es de distinto también ese proveedor? ¿Y cómo es de distinto también el canal por el cual hay que llevar hasta la sociedad los bienes y los servicios? Cambia todo con ese cambio en el ingreso por habitante. Cambia la capacidad de compra, por supuesto. Vamos a tener un año récord en los bienes durables, automóviles, computadores, motocicletas, electrodomésticos, bienes que para estratos los más bajos de nuestra sociedad era impensable su adquisición hace 10 años y que hoy se han vuelto de consumo masivo, así sean bienes duraderos. Vamos para una economía fácilmente de 500.000 automóviles por año en 2 años. Y vamos para una economía de 600.000 motocicletas nacionales e importadas, lo mismo que en los automóviles, también en un par de años. Pero también ese ciudadano de $6.500 es un ciudadano político distinto, exige distintos niveles de seguridad, es un ciudadano más urbano, es un ciudadano que exige mayor participación en las decisiones públicas, más apegado a lo local, a pesar de estar conectado globalmente de una manera mucho más masiva. Hoy tenemos más de un celular por cada habitante de este país y cerca de 6,5 millones de hogares que están conectados de alguna manera al sistema de Internet. Es un ciudadano que igualmente exige una infraestructura distinta, porque consume distintos bienes para usar esa infraestructura. Y lo que vemos hoy del estrés de nuestra infraestructura vial, por ejemplo, es parte de un gran atraso en el diseño y en la planeación de nuestra infraestructura vial, por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda igualmente, un gran aumento de usuarios en la infraestructura vial. Y también se puede uno en esa línea ir a decir, este es un país donde el éxito hace 10 años tenía no sé cuántos puntos menos de venta que hoy, pero hoy tiene con seguridad, como sus competidores, una cobertura nacional muchísimo más grande y perspectivas de seguirla aumentando porque tiene allí unos consumidores potenciales muchísimo más numerosos y con mayor capacidad de compra. Ahora, toda esa transformación económica del tamaño de lo que Colombia produce ha tenido una característica que es la diferencia de la mayoría de los países en desarrollo que también han crecido. Y es que en estos 10 años la participación del empresariado privado ganó 3,5 puntos porcentuales frente al total de la economía. El PIB privado era 73,5 hace 10 años y a junio era 77%. Es decir, esta es una economía que se ha multiplicado por 3, ha multiplicado por casi 3 su ingreso per cápita, gracias fundamentalmente a un gran crecimiento de la empresa privada. Y ese es un patrimonio político también de gran importancia para el país y para su futuro. Cifras podríamos poner sobre la mesa, muchas en esa misma dirección. Haber podido multiplicar nuestro comercio exterior por 3 en estos 10 años. Haber podido multiplicar nuestra inversión extranjera casi por 5 en estos 10 años. Haber podido multiplicar la participación de la inversión en nuestra economía por casi 2 veces. Tener hoy cobertura universal en el servicio de salud. No es eso lo que estamos discutiendo, si hay o no posibilidad de que los colombianos todos tengan acceso a la salud. Es qué clase de calidad de servicios le queremos dar y cómo la podemos financiar. Ese no es el debate en el mundo en desarrollo. El debate en el mundo en desarrollo en materia de salud es todavía la cobertura. Nosotros ya la superamos. Hemos mejorado nuestros indicadores de educación, hemos mejorado en todos los niveles, básica, superior, y hemos tenido un gran avance en materia de lucha contra la pobreza. Y yo lo digo desde el sector privado porque pareciera que desde el sector público
hay limitaciones para hablar con orgullo de la única cosa que justifica una política económica, y es que la equidad sea mayor en una sociedad. Esta economía, esta sociedad, de cada 100 colombianos tenía 60 que eran pobres hace 12 años. A junio, 30 de cada 100 son pobres. Y esa es la noticia económica y social y política más importante del país. Pero es una noticia que estoy seguro que para muchos de ustedes parecerá extraña. ¿De dónde sacará la ANDI ese cálculo? De las propias cifras oficiales. Aquí se nos impidió durante 6 años medir en los ingresos de las familias colombianas los subsidios que se estaban dando, de Familias en Acción, de Familias Guardabosques, del SISBEN, del sistema de salud subsidiada. Eso no hacía parte de los ingresos de las familias colombianas. Cuando se hace la medición completa de los ingresos de las familias colombianas, estamos en los mismos niveles de pobreza del Brasil o inclusive por debajo. Y por supuesto en el promedio latinoamericano o menos. Pero este es un país que ha viajado por la historia reciente del mundo, señalado como el país latinoamericano con mayor cantidad de problemas en índice de pobreza y en equidad. Y ese índice seguirá mejorando en la medida en que el crecimiento siga haciendo parte de la economía colombiana y en la medida en que la política pública en materia social y que la responsabilidad social de los empresarios en materia privada siga acompañando ese horizonte. Yo me pregunto si estas mediciones hubieran podido ser posibles hace unos años, si todavía tendríamos conflicto armado. En el corazón de la discusión del conflicto armado está este tema, con razón, de la pobreza. Un sistema que no era capaz de tener la mayoría de sus ciudadanos por encima de la línea de la pobreza, era un sistema falsamente presentado como legítimo y con una capacidad bastante reducida para defender su institucionalidad. Igualmente hemos hecho avances en temas fundamentales para el futuro, por ejemplo en energía. Colombia es hoy una potencia energética. No es que sea una superpotencia petrolera ni gasífera, lo es superpotencia en materia de carbón. Pero hace 5 años no podíamos imaginarnos que algún día cercano en nuestras vidas Colombia iba a producir la mitad del petróleo que produce Venezuela y en el próximo mes de febrero estaremos allí, con lo que se ha descubierto ya, sin necesidad de nuevos yacimientos probados. Y somos el segundo exportador mundial de carbón y tenemos buenas perspectivas en materia de gas y tenemos agua. Bueno, ¿qué les voy a contar si tenemos agua, si le hemos sufrido estos días? Y más en Antioquia, para generar energía eléctrica en cantidades suficientes que nos permitan abastecer a sitios como Panamá, Centroamérica, inclusive hasta Baja California, a Venezuela y a Ecuador. Ser una potencia energética era algo que tampoco habíamos pensado hace 10 o 15 o 20 años. Este era el momento en que deberíamos estar ya importando petróleo con consecuencias sobre nuestra economía, nuestro crecimiento, nuestro comportamiento, bien distintas a las que tenemos hoy. En definitiva, queridos amigos, yo soy un gran admirador de lo que este país ha hecho en estos 15 años, 10 años, 8 años, 5 años. Hemos pasado de ser un país con altas probabilidades de ser inviable, un estado problema para nuestro vecindario, para la comunidad internacional, a ser una nación que hoy tiene muchas cosas para enseñar, para mostrar y sobre todo para soñar hacia adelante que son posibles. Si hiciéramos en los próximos 10 años la mitad de lo que hemos hecho en los últimos 10, estaríamos hablando de una economía de 500.000 millones de dólares de PIB y estaríamos hablando de un ingreso por colombiano de 11.000 dólares nominales y un comercio exterior de entre 280 y 300.000 millones de dólares por año entre importaciones y exportaciones. ¿Podemos soñar con eso? Sí. ¿Podemos lograrlo? También.
si hay del sector privado un compromiso con la excelencia mundial en todas las cosas que hace, y si hay del sector público capacidad de diseñar políticas públicas que mantengan ese horizonte de crecimiento económico con base en la empresa privada. Creo que estamos cerca de ser la economía número 3 de América Latina. Hoy somos la cuarta, después de Brasil, México y Argentina, pero podemos ser la tercera en unos años. Y eso acarrea responsabilidades. Acarrea la responsabilidad, en primer lugar, de tener un mejor Estado, una mejor equidad social y una mayor capacidad empresarial de cumplir con los compromisos de la responsabilidad con los demás, pero por supuesto también de la política exterior que Colombia tendrá que enfrentar cada vez con mayor entusiasmo. Creo que lo que tenemos por delante para Colombia y para su economía es un horizonte de relativa abundancia. Y déjenme con esta reflexión cerrar estas palabras. Este es un país que ha sido diseñado desde la independencia para la escasez. Nosotros, los que hemos sido formados en la Universidad Colombiana, hemos sido educados para administrar la escasez. Las instituciones económicas están hechas para gerenciar la escasez. El Banco de la República está hecho para evitar que se vayan los dólares. Y la superintendencia bancaria para evitar que haya mucho crédito. Y el Ministerio de Hacienda para tratar de administrar los escasos recursos fiscales. Y así puede uno seguir en municipios, en departamentos, en institutos. Y en el sector privado algo hay de eso también. ¿Cómo vamos a hacer para gerenciar una relativa abundancia que viene necesariamente en los próximos 25 años? Una generación de colombianos, la primera tal vez desde la independencia, que va a tener una relativa abundancia de recursos en todos los campos. Y vemos que cuando hay liquidez y las tasas de crédito están donde están hoy, en niveles históricamente los más bajos, florece el consumo también de los bienes durables financiados en términos baratos. Y nunca habíamos visto que nuestro peso fuera una moneda apreciada por el mundo, que hubiera avidez por el peso colombiano, era una cosa inimaginada. O que la inflación fuera de 2%, o que los salarios aquí se pudieran o se debieran ajustar con niveles muy poco por encima de una inflación de 2%. Ese panorama nos tiene que hacer reflexionar. El sector privado tiene que aprender más a trabajar como cadena para administrar ese nuevo horizonte de relativa abundancia. El Estado tiene que aprender a que el equilibrio fiscal hace parte del buen éxito de los empresarios particulares. Y que el equilibrio fiscal es lo único que garantiza la estabilidad de políticas como la política social, la sostenibilidad de la financiación de las políticas sociales. Y es lo único también que garantiza que desde fuera se nos ve